Hola, ¿qué tal queridos estudiantes? Bienvenidos a esta primera clase virtual en la que hablaremos un poquito de lo que corresponde al desarrollo del proyecto educativo, del proyecto de grado que ustedes deben desarrollar para poder graduarse. Como ustedes conocen, el proyecto de grado pues es obligatorio para todos los estudiantes de tercero del BGU y para la realidad de nuestra institución pues se basa en un estudio de casos. ¿Qué básicamente es un estudio de casos? Pues como indica en esta diapositiva que les tengo presentado, es una estrategia de investigación que fomenta el pensamiento crítico sobre situaciones, es decir, sobre alguna realidad, sobre una eventualidad que sea acorde a nuestra situación, a nuestro contexto. La resolución de problemas, la discusión y la reflexión, otorgando a los estudiantes un mayor grado de responsabilidad sobre su aprendizaje a través de la identificación y análisis de los problemas planteados. Bueno, básicamente pues es un estudio bastante resumido al estilo de una monografía, como antes se conocía, pero basado en un proyecto específico. Las etapas o los pasos que nosotros debemos desarrollar para nuestro proyecto son algunos y están enfocados de la siguiente manera. En primer lugar, cada uno de los temas que ustedes tuvieron que escoger, que ya les enviaron anteriormente a través de los correos institucionales de las autoridades, están enfocadas en un ámbito. Como ven, son 5 ámbitos: las enfermedades en tiempos de COVID, bueno, derechos humanos, democracia, convivencia y el cuidado de la naturaleza. Los temas, similar a los que nosotros tenemos ahí, y los casos que estaban planteados, de los cuales ustedes podían escoger 2. Actualmente tengo con ustedes, estudiantes, temas relacionados al ámbito de la convivencia y también al, parece que es hasta la de la democracia, si mal no recuerdo. Déjenme ver aquí. No, perdón, todos son de la convivencia. Buena hora. Entonces, una vez seleccionado el tema, pues básicamente lo que tenemos que ir es adentrando un poquito a la consecución de cada uno de los contenidos de nuestro proyecto. Como ven, en esta parte el proyecto está determinado o dividido en 4 partes. Las más extensas, por decirlo así, son la primera y la segunda. La tercera y cuarta parte pues ya son prácticamente complementarias nada más. Nosotros, para que nuestro proyecto esté bien elaborado, debemos ser muy cuidadosos en esta primera parte, en donde se analiza en sí el problema o se define qué vamos a analizar, cuál va a ser nuestro caso de estudio y establecer un objetivo adecuado a ese problema, ¿sí? Esta primera parte la vamos a tratar de desarrollar durante esta semana hasta el día domingo. Y conforme vayamos avanzando, si existen alguna inquietud, alguna duda de parte de ustedes, pues me la hacen para poderles ir ayudando en la consecución de cada uno de estos pasos. Como ven, la primera parte tiene 5 pasos. En cada uno de ellos debemos desarrollar, son pocas palabras, 250 palabras, que les voy a mostrar exactamente cómo va a estar compuesto esta primera etapa, digámoslo así. Para la calificación y cumplimiento del proyecto de grado, pues en este caso nosotros como docentes tutores o docentes guías, mejor dicho, asesoraremos a ustedes mediante diferentes mecanismos. Yo les había preguntado cuál es la forma de contacto, pues ustedes me habían comunicado el correo, quieren para asesoramiento en línea las clases de Zoom, lo pueden hacer mediante mensajes de texto o también a través de llamadas. Lo que sí tenemos que tener claro es esta forma de trabajar por parte de ustedes y por parte mía hacia ustedes. Aquí indica claramente que ustedes dedicarán al menos 1 hora diaria en la elaboración del proyecto, ¿sí? En la que se van a ir detallando paso a paso o los avances de las etapas de cada una de las partes que componen nuestro proyecto de grado. Asimismo, yo estaré disponible hacia ustedes para poderles asesorar, aclarar, guiar cualquiera de las etapas que ustedes tengan inconvenientes. Al menos 4 horas a la semana. Puede ser más, como saben, el tiempo aquí a través de medios tecnológicos siempre es un poquito extenso. Se va más del tiempo determinado, pero lo trataremos de ir, como les dije, acoplando información a través de correo, a través de clases en línea, ¿sí? A través de mensajes de texto para cuando sea necesario aclarar la situación.
Una vez que ustedes ya vayan avanzando su proyecto y lo culminen, pues este será calificado, ¿sí? O mejor dicho, entregado a la rectora para que una comisión realice la calificación correspondiente. Nosotros nos tenemos que enfocar en plantear cada una de las partes de nuestro proyecto de manera adecuada y no vamos a tener inconvenientes. ¿Qué es lo que tenemos que analizar en esto del cronograma? Esta parte de aquí. Tenemos prácticamente un mes para desarrollar, pero ojo, no dejemos hasta hasta el 8 de julio para poder culminar el proyecto. Tratemos de hacerlo antes. ¿Para qué? Para poder solventar las dudas, los problemas, a veces inclusive por problemas de conexión vamos a demorarnos más en algunas partes que en otras. Tratemos de ir avanzando consecutivamente cada uno de los pasos de este proyecto para que no se nos acumule el trabajo al final. Igual, como se había indicado, ustedes al día deben desarrollar al menos una hora, dedicar una hora de su tiempo al trabajo de grado, ¿sí? Esto corresponde a la primera instancia del proyecto de grado y ahora les voy a presentar esta otra diapositiva en la que hablaremos un poquito más de cómo va a estar compuesto nuestro proyecto de grado. Muy bien. En primer lugar, la mayoría de ustedes, pues ya me ha comentado que tiene acceso a computadora, pues sí, creo que es lo más conveniente hacerlo mediante este mecanismo. Estas configuraciones que dice para presentar el proyecto de grado, pues nosotros no nos vamos a preocupar ahora, en primera instancia, de tenerlo al pie de la letra, no. Vamos a hacer primero todo el contenido de nuestro trabajo y al final haremos las configuraciones que aquí indica el tamaño de letra, los márgenes, la alineación, internidad, todo lo que pide aquí. ¿Por qué? Porque es más fácil hacerlo cuando ya el documento está completo que irlo haciendo párrafo por párrafo o etapa por etapa, que nos va a demandar mayor tiempo, ¿sí? Como ustedes ven, el trabajo debe tener una compilación de 3.500 palabras, que puede ser un poquito más o un poquito menos, pero generalmente nos vamos a basar con estas herramientas de Google para irnos adentrando y cumpliendo cada una de las etapas en los lineamientos específicos. Como les digo, esto lo vamos a ver en la parte final del trabajo y esa es la primera parte que nosotros debemos desarrollar en esta semana, ¿sí? Que corresponde a la introducción, antecedentes, la definición del problema, la justificación del caso de estudio y el objetivo de estudio, o los objetivos, aunque solamente se va a plantear un objetivo general. Cada uno de ellos, como ustedes ven, indica la cantidad de palabras que deben tener, es decir, no debe ser demasiado extenso ni demasiado tampoco corto, algo conciso, ser clara en la redacción de cada una de estas partes, de cada uno de estos pasos de nuestro proyecto de grado. Asimismo, yo les voy a enviar al correo un instructivo con los lineamientos de cómo vamos a ir desarrollando cada una de estas etapas de aquí. Es un instructivo en PDF que ya les voy a hacer igual llegar a su correo electrónico. ¿Sí? Pues bien, vamos con la primera parte, la introducción. Dice aquí que la introducción es un resumen de nuestro estudio de caso. ¿Cómo nosotros vamos a redactar la introducción? Bueno, este punto de la introducción sí quisiera dejarlo como para hacer un análisis al final, es decir, cuando ya tengamos todo nuestro trabajo, porque como dice aquí, es un resumen de todo, ¿sí? Por lo tanto, ahorita, como todavía estamos recién empezando, no vamos a tener una visión clara de todo lo que aquí indica. Por ejemplo, ¿qué nos dice primero que debemos hacer en la introducción? Establecer qué tema hemos seleccionado. Ustedes ya lo acaban de seleccionar y ya me acaban de indicar cuál es el tema. El segundo paso, ¿cuál será nuestro estudio de caso? Si mismo ustedes tienen dos estudios de caso que escogieron uno de ellos. Y el tercer caso, mejor dicho, la tercera pregunta corresponde al objetivo general del estudio de caso. Entonces, en este caso, todavía nuestro objetivo no está planteado, ¿sí? Por eso les decía que esto es más conveniente desarrollarlo en etapas posteriores, pero ya tenemos una idea de qué es lo que nos pide en la introducción. Dice después, ¿por qué es importante realizar ese estudio? Ustedes, ¿cuál consideran que es la importancia de hacer ese análisis, digámoslo así, ese estudio, esa lectura, esa, qué sé yo, corroboración de información con la actualidad, con la realidad, ¿sí? ¿Por qué es importante hacer este tipo de trabajos? Además dice, ¿es un problema que nos afecta a nuestra vida, a la de nuestra familia, a nuestra comunidad? ¿Sí o no? ¿Sí? Hay que determinar
si afecta o no a cada uno de estos entes, individualmente, colectivamente o a través de comunidad. ¿Y qué puede ocurrir si el problema continúa? Es decir, ¿qué efectos podrá tener este estudio, este análisis, esta problemática? Es lo que debemos plantear aquí dentro de la introducción. Y finalmente dice, con este caso, con esta introducción, nosotros, ¿qué esperamos que las personas comprendan al leer nuestro estudio de caso? Es decir, ¿para qué estoy haciendo este tipo de caso? ¿Qué busco en las personas? ¿Qué tipo de efectos voy a querer lograr en ellas? Como ven, son 250 palabras, que es poco para establecer todo esto de aquí, pero vamos a tratar de hacerlo en forma sintética una vez que tengamos un poquito más de conocimiento. Pero ya vamos adelantando esto de aquí de la introducción, al menos las primeras partes. Lo que es el objetivo, esto puede quedar un poquito para el análisis posterior. El segundo punto son los antecedentes, que son los orígenes del problema seleccionado o relacionado al estudio de casos. Dice aquí, en este paso debemos describir o contar la historia del problema con relación a nuestra vida, nuestro entorno, nuestra familia o nuestra comunidad. Como les digo, esta información que les estoy mostrando aquí está dentro del documento de PDF, así que no se vayan a desesperar o asustar de dónde van a tomar toda la información si en caso se olvida. Igual esta publicación que estamos haciendo ahorita va a estar aquí en YouTube para que la puedan revisar en el momento que ustedes estimen conveniente. Asimismo, da unas etapas o unos lineamientos para ir cumpliendo el antecedente. En primer lugar dice, identificamos y describimos el origen del problema, es decir, ¿cuándo surgió este problema? Entonces pueden decir, muy bien, surgió a partir ahora de la emergencia sanitaria, o surgió desde antes, o sucedió a partir de algún efecto colateral, alguna situación que se presentó en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿en qué momento se presentó? Después dice, ¿qué hacemos para resolver el problema? Es decir, ¿cuál va a ser nuestra acción, nuestra participación para poder resolver ese tipo de problemas? ¿O cómo se ha hecho para resolver ese tipo de problemas? ¿Sí? Y finalmente cerramos este paso indicando qué no se ha hecho, qué es lo que ha faltado hacer para resolver nuestra problemática actual. ¿Sí? Entonces, estas partes de aquí que ustedes tienen que desarrollar, asimismo tienen en el documento de PDF un ejemplo para que puedan irse guiando un poquito y puedan desarrollarlo. Igual, en esta parte de los antecedentes son 250 páginas que no debe pasarse ni tampoco tener una cantidad menor. Es bastante conciso. Traten de ser lo más centrados posibles. Igual en la redacción, yo les ayudaré si en caso lo veo que está un poquito incoherente o repetitivo en algunos términos, creo que más suele caer los estudiantes. Lo que sí les recomiendo, por favor, no copien textos de internet. Lean de internet, sí, busquen información, empápense a través de revistas, textos, diarios, de lo que sea, pero no copien información textual del internet. ¿Por qué? Porque su trabajo va a ser posteriormente analizado, revisado, calificado y comprobado si no tiene textos citados de internet sin la debida especificación. Así que por favor les recomiendo eso. Aquí tenemos un ejemplo de cómo establecer los antecedentes en el caso de que fuera el tema de la emergencia sanitaria o el derecho a la educación. Como ven, este igual va a estar encontrándose en el documento de PDF para que lo analicen más adelante. Lo que sí, como les digo, busquen información confiable, no se guíen de comentarios en redes sociales, que eso por lo general no es muy acertado. Busquen también en base a su experiencia personal para que puedan establecer los antecedentes. La definición del problema, pues aquí lo que básicamente tenemos que hacer es hacer un compendio general de nuestro caso, de nuestra problemática que vamos a analizar en base al tema que hemos seleccionado. Dice aquí, se detalla un suceso o un hecho o fenómeno que incide de manera problemática en un contexto planteado. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, ¿dónde se desarrolla nuestro estudio de caso? Pues en la ciudad de Loja, en la comunidad, en el país, todo eso. ¿Cuál será nuestra unidad de estudio? Nosotros mismos, nuestra familia o la comunidad. Dependiendo del tema que ustedes hayan escogido, pues el tema ya, el caso ya delimita exactamente hacia dónde va a estar enfocado. ¿Sí? Después dice, ¿qué aspectos intervienen o tienen relación con el problema y nuestro caso?
la organización familiar, comunitaria, los derechos, la salud, la economía, el modo en que vivimos, etc. Y finalmente cerramos este paso indicando a quién o quiénes afecta, solo a mí, a mi familia o a toda la comunidad donde vivimos. ¿Sí? Como ven, estos pasos, estas preguntas que aquí están planteadas, les ayudan a ustedes a ir elaborando, a ir guiando el contenido del texto que van a redactar. ¿Sí? Siguiente etapa. Bueno, aquí plantea un ejemplo que eso lo pueden dar lectura para que ustedes tengan una idea más grande de lo que tienen que realizar en este punto, en este paso. La justificación, al igual que el punto anterior, son 250 palabras, indica, dice, es un ejercicio de argumentación, es decir, ustedes expresan las razones por las cuales su estudio de casos es importante o es pertinente estudiar. Yo justifico mi estudio, es decir, voy a plantear un tema, pero ¿por qué lo planteo? Porque realmente tiene importancia y tengo que dar mis razones para establecer esa importancia, ¿sí? ¿Por qué voy a realizar este estudio? ¿Qué tiene importante? ¿Sí? ¿Es un tema sencillo? ¿Es un tema de bastante análisis? Eso es lo que tenemos que plantear aquí. Dice aquí, hemos descrito cuándo surgió el problema, en qué consiste el problema y cómo nos afecta. En este paso vamos a justificar por qué consideramos importante desarrollar un estudio de casos sobre el problema o suceso seleccionado. Dice aquí presentar evidencias, beneficios o beneficiados. ¿Sí? Al igual que en los pasos anteriores, plantea hoy un ejemplo. Dice, es importante o pertinente en el caso del estudio del COVID, específicamente sobre las medidas adoptadas, porque en el proceso de desarrollo del estudio de caso podemos aprender nuevas formas de cuidarnos. Podemos identificar si existen medidas que dan mejores resultados que otras o que son más fáciles de implementar o menos costosas. También nuestro estudio puede servir para que otras personas aprendan o conozcan sobre las medidas que resultaron buenas para evitar el contagio o para estabilizar la economía familiar. Bueno, esta es indica, miren aquí, cada una de ellas son razones, ¿sí? Que da el autor para establecer o para haber adoptado ese estudio de caso. El siguiente punto, y es uno de los más importantes, es el objetivo. En este caso vamos a plantear un objetivo general que dice, nos permite centrarnos, concretar la tarea que vamos a realizar sin distraernos con otros sucesos o problemas interesantes también, pero ajenos a los que hemos escogido para desarrollar nuestro estudio de caso. ¿Qué nos proponemos con este estudio? ¿Qué vamos a observar y describir? Sí, son las preguntas introductorias. Eso es lo que busca el objetivo. ¿Cómo vamos nosotros a plantear nuestro objetivo? Primero, el objetivo tiene que ser alcanzable, es decir, si yo propongo realizar un estudio acerca de la incidencia del COVID en la vida de las personas, tengo que establecer acciones o elementos que yo pueda aplicar, que yo pueda contabilizar, que yo pueda ejecutar. ¿Sí? De nada me sirve proponer, por ejemplo, hacer una encuesta a 500 personas si en mi comunidad solo hay 30. Entonces tengo que ser algo real, algo ajustado a mi realidad. Quiere decir que debemos estar seguros de contar con todo lo que necesitamos para hacerlo, es decir, acceso a información, medios tecnológicos, si tenemos el tiempo exactamente, si tenemos el entorno donde vamos a aplicar adecuado a nuestras posibilidades. Todo eso se analiza aquí en el objetivo antes de plantearlo. Después dice, la redacción del objetivo debe iniciar siempre con un verbo en infinitivo, es decir, reconocer las incidencias, establecer la afectación de las medidas económicas en la salud de las personas, etc. Esto de la redacción de los verbos infinitivos, pues les voy a dar más adelante una lista de todos los verbos que podemos utilizar para redactar el mismo. Y cerramos este paso, dice, además debe plantear qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer. ¿Sí? ¿Qué, cómo y dónde? Para plantear los objetivos aquí tenemos ejemplos, miren, conocer, el verbo en infinitivo. Acá, describir, son verbos conocidos, familiarizados con ustedes. Aquí dice conocer las ventajas y desventajas de las medidas adoptadas por las familias de mi comunidad para evitar el contagio del COVID. Es un ejemplo en base a este tema, a este ámbito del COVID. Acá, describir cómo la decisión de culminar mis estudios generó nuevas oportunidades y transformó mi vida familiar. Miren que ahorita con esto de la pandemia se han visto obligados prácticamente a utilizar nuevos medios de comunicación, que antes, por ejemplo, no los trabajaban, o los tenían pero no los utilizaban.
Entonces miren que en todo eso se basa también el planteamiento de nuestros objetivos. Y aquí tenemos un listado de objetivos que nosotros podemos utilizar. No quiere decir que vamos a utilizar todos, no, sino los más importantes, los más fáciles para ustedes y ajustados obviamente a su tema de estudio, a su caso de estudio. Bien, ahora, la siguiente parte que me interesaría, como ven, esto de aquí... los antecedentes, introducción, objetivos, descripción o definición del problema y la justificación es la primera parte de nuestro trabajo. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer o cómo vamos a trabajar? Esta es la parte que yo quería mencionarles. Pues bien, ustedes todos tienen una cuenta de correo electrónico de Gmail en la cual accedemos a diferentes herramientas y nosotros nos vamos a ayudar de una de ellas para elaborar el proyecto de grado. ¿Cuál es esa? La herramienta de Google Drive. Ustedes cuando acceden a su correo, como ven aquí, en la parte derecha, acá arriba casi al lado donde está la imagen de su cuenta de usuario o las iniciales de su cuenta de usuario, hay unos puntitos que dice Google Apps, que son las aplicaciones de Google. Y dentro de estas hay una que dice Drive. Esta es la que vamos a utilizar para elaborar nuestro proyecto de grado. ¿Por qué lo digo así o por qué los planteo de esta forma? La herramienta de Google Drive me da a mí la posibilidad de trabajar de forma, digamos así, colaborativa a través de varios elementos. Y uno de ellos es la elaboración de documentos. Yo aquí les he creado a cada uno de ustedes su documento de trabajo. Voy a abrir el primero, el de Anabel, perdón. ¿Sí? Yo les he puesto una plantilla de carátula que es igual, como les dije, al final lo vamos a trabajar. Y dentro de este documento están los puntos de la primera etapa. La introducción, ¿sí? Antecedente o antecedentes, la definición del caso de estudio, la justificación del caso de estudio y el objetivo general del caso de estudio. Como ven, tengo aquí para cada temita una página, aunque como les digo, esto después lo vamos a editar y hacerlo en una sola. ¿Cómo vamos a trabajar entonces? Lo que yo voy a hacer es a compartir con cada uno de ustedes este trabajo de la siguiente forma. Yo aquí en la parte derecha tengo un botón que dice compartir y me permite a mí escribir la dirección de correo del estudiante que va a utilizar ese trabajo. Por ejemplo, digamos que yo tengo con este otro estudiante, aunque es mi cuenta, la voy a utilizar para compartirla a esa otra persona. El momento que yo comparto, lo que va a hacer esta persona es, en este caso ustedes, van a abrir su correo, por ejemplo, yo voy a abrir mi cuenta de correo a la cual compartí ese archivo de ahorita, es como un mensaje que me va a llegar a mí. Esto no hace falta. Ya. Mi correo y la contraseña. Si ustedes están en su computadora, pues guarden para que no se vayan a olvidar las claves y tanta cosa. Bueno, miren, aquí yo tengo un mensaje, en este caso de lo que me acabo de compartir, del trabajito del documento que voy a editar. Muy bien, el momento que lo abro, dice aquí, Leo AM1083 de mi correo, te invito a editar el siguiente documento. Entonces, abrir en documentos dice. Muy bien, acá abajo también está, pero les recomiendo que abran desde aquí. ¿Qué va a suceder? El momento que ustedes abren ese documento que les acabo de compartir, van a poder empezar a realizar la redacción. Por ejemplo, yo voy a cambiar aquí la redacción y voy a poner, muy bien, este trabajo se centra en el estudio de las incidencias de etcétera, etcétera. Esto, quitemos este mensaje de entendido, muy bien. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahorita? Voy a hacer, en primer lugar, la contabilidad de las palabras. Esto también lo pueden hacer en Word, pero ¿por qué no quiero que lo hagan en Word? Porque si lo hacen en Word van a tener que enviarme cada día un aporte, cada día un aporte, cada día un documento. Entonces, para evitar eso, nosotros lo que hacemos es trabajamos sobre el mismo documento. Y ustedes, el momento que realicen los cambios, esos cambios van a aparecerme a mí directamente, sin necesidad de que me envíen nada, sino que los cambios ya quedan almacenados directamente en este documento de aquí. ¿Cómo yo hago para contar las palabras que voy realizando en mi trabajo? Vamos aquí a la opción que dice herramientas, recuento de palabras. ¿Sí? Aquí va a salir en un general, voy a poner aquí este casillero, mostrar recuento de palabras al escribir y acepto.
Y miren, aquí generalmente todo el trabajo dice que tiene 58 palabras, pero si yo quiero saber cuánto tengo aquí, cuántas palabras tengo aquí, selecciono el texto con el clic sostenido y me dice 11 palabras. De esa manera yo puedo tener una idea de si cumplo o no con los requerimientos. Recuerden que son 250 palabras para cada uno de estos elementos de aquí, excepto el del objetivo, que son alrededor de 110, creo, si no recuerdo. ¿Ya? Bueno, esta herramienta es para que ustedes tengan control de cuántas palabras ustedes realizan. Muy bien. Conforme ustedes van redactando lo que escriban aquí, tal, sea lo que sea, esto se va a ir grabando automáticamente. Es decir, no miren que acá en la parte superior dice guardado en Drive. Entonces dicen, muy bien, ya hice mi trabajo, ya cumplí con la primera parte de la introducción, qué sé yo, la justificación y el objetivo. Ahora sí, dejo para que el licenciado me lo revise. Muy bien, entonces, lo que yo hago es, simplemente en mi correo, ¿sí? En mi correo, perdón, veo el trabajo, digamos, que les compartí, digamos, en este caso el de Anael, y voy revisando si es que realmente hay avance o no. Miren, aquí ya me sale sin necesidad de yo haber escrito nada. Y tengo una marquita que indica quién es la persona que me acaba de realizar este aporte. En este caso es la otra cuenta que tengo yo. ¿Sí? De tal manera que aquí automáticamente no es necesario que ustedes me envíen nada, sino que en el momento que ya registran, que ingresan una palabra, una frase, un texto, automáticamente eso se guarda en la cuenta y no es necesario que me estén enviando nuevamente otro trabajo. De tal forma que esta es la manera que vamos a trabajar. Si ustedes me dicen, ¿sabe qué, licenciado? No me gusta esa forma de trabajar, yo quiero hacerlo con Word, enviarle día a día, no hay problema, háganlo. Pero yo les recomendaría que vayamos utilizando esta utilidad de Google Drive. ¿Sí? Al final, cuando ya tengamos todo el contenido del trabajo, todo completito, revisado, corregido, analizado, ordenado, ahí sí ya vamos a descargar nuestro trabajo para poderlo editar fácilmente con las herramientas de Word, sin necesidad de sufrir ningún problemita. Entonces, esa es la forma que vamos a trabajar en primera instancia. Es decir, ustedes los avances me los van a dar a través de esta herramienta del Google Drive. Repito, ¿cómo accedo? Simple y llanamente lo que hago es abrir el correo, ¿sí? El que yo les acabo de enviar, o si no, directamente en Google Drive buscan el documento que les acabo de compartir, ¿ya? Por ejemplo, aquí está el de Anael, o compartidos conmigo también pueden ir directamente, y ahí deben encontrar el archivo exactamente que les acabo de enviar. Lo abren y automáticamente trabajan, es como un Word en internet, en otras palabras, para que puedan utilizarlo, ¿sí? Recuerden que si tienen alguna duda o problema con el uso de esta herramienta, yo les había indicado en el correo que por favor háganlo a través de la computadora, en vista de que el celular es un poquito limitado. También lo pueden hacer, pero sí da un poco más de trabajo al momento de realizar la utilización, digamos, de todas las herramientas de esta aplicación, de esto que es el Google Drive. Entonces, su primera tarea corresponde en leer en primer lugar el documento, revisar los temitas que les acabé de presentar en la diapositiva, que están aquí en este documento. Miren, la estructura del proyecto de grado está aquí detallando cada uno de los pasos y con lo que debe contener cada uno de ellos. Como ven, aquí están las preguntas que les había mencionado hace un instante, están cada una de ellas para elaborar cada uno de las etapas de nuestro proyecto de grado. Aquí está de todo, pero solamente nos vamos a centrar en esta semana en la primera parte, que es hasta el objetivo, desde la introducción hasta el objetivo. La introducción, como les sigue, por lo general dejémoslo un poquito ahí pendiente, hagámoslo una vez que tengamos ya por lo menos el objetivo. Entonces, este documento les acabo de enviar, ¿sí? A su correo electrónico, lo pueden revisar y después quisiera que revisen el video nuevamente, utilicen esta herramienta y vayan ya empezando con la redacción de los primeros 5 puntos: la introducción, antecedente, definición del estudio de caso, la justificación y el objetivo general. Esto
Si es posible, traten de hacerlo día a día. Hoy traten de hacer una por lo menos, mañana otra, hasta el día domingo tener las 5 primeras partes para ir corrigiendo poco a poco y que no se nos vaya acumulando. No hace falta, como les dije, que cuando lo hagan graben, porque eso automáticamente ya se actualiza en el Google Drive. Si tienen que corregir algo, lo corrigen sin ningún problema, es como un documento de Word. Y entonces el día de mañana espero las 2 primeras partes por lo menos, antecedentes y un poquito de la introducción, si que pueden ya empezar, para poder ir analizando lo que van realizando. Si quieren hacer todo a la vez, no hay ningún problema. Dedíquenle nada más el tiempo necesario para que no tengan retrasos en la entrega de los trabajos. Igual estén atentos a su correo, a su celular, y si tienen alguna inquietud, por favor me la hacen conocer lo antes posible. Espero que este video les sea de ayuda y de mi parte pues les deseo muchos éxitos. Ojalá no tengamos mayores inconvenientes. Cualquier situación que se les presente, sea por conectividad o por tiempo, por favor háganla conocer lo más pronto posible, no se queden callados, mantengan el contacto, ¿sí? Y si por ejemplo ustedes dicen que no voy a poder trabajar con las herramientas porque no tienen computadora o etc., háganmelo conocer para que igual desarrollen las actividades a mano aunque sea, ¿sí? Les deseo muchos éxitos, jóvenes. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad cuando se planteen las clases virtuales, que posiblemente lo hagamos el día viernes o sábado en el horario que esté acorde a lo que ustedes me indiquen. Eso sí, por favor responderán los correos cuando les mando algún tipo de información. Cuídense mucho y hasta la próxima.